Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan este día a una reflexión, a una mesa redonda de este foro. En esta ocasión veremos a la pandemia desde las humanidades. Lo que queremos reflexionar ahora es cómo ha afectado el encierro y el proceso de desconfinamiento en nuestra percepción del tiempo, en el manejo de nuestros espacios, investigar cuál ha sido el impacto social y cultural de la obligada transición al uso de las herramientas digitales, no solo en los intercambios educativos, en las industrias creativas y culturales, sino también en nuestros intercambios sociales, personales, afectivos. Eh, con mis colegas que están hoy aquí, intentaremos saber cómo se han modificado nuestras comunidades, porque eso es lo que reflexionan hoy las humanidades. ¿Cuáles han sido los cambios que la pandemia ha traído a nuestra vida? Y desde las humanidades hoy les presentamos. Hoy tengo el honor muy grande, pero más grande gusto de presentar a ustedes a tres queridos colegas y amigos. La primera es la doctora Guadalupe Valencia García, quien es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Actualmente está adscrita como investigadora en el programa de investigación en ciencias sociales y literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades CEICH, y sus dos principales líneas de investigación son tiempo social y usos y discursos temporales y su relación con las identidades sociales, cuyo desarrollo podemos observar entre las páginas de sus libros El tiempo como esperanza, Tiempos mexicanos y Entre Cronos y Kairos, las formas del tiempo sociohistórico, que ahora se ha reeditado recientemente por el CEICH y que pueden ustedes consultar en una versión electrónica. La doctora Valencia es integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias y ha fungido como presidenta de la Asociación Interamericana de Estudios sobre el Tiempo. En la universidad ha desempeñado funciones académicas desde que inició su carrera docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También fue coordinadora del programa de posgrado en estudios latinoamericanos. En el CEICH ha desempeñado diversos cargos como secretaria técnica, secretaria académica y finalmente directora. Y en diciembre de 2019 fue designada como coordinadora de humanidades por el rector de la universidad, doctor Enrique Grau. En segundo lugar, tenemos a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, quien obtuvo el grado de doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid con sobresaliente cum laude. Es maestra y licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es investigadora titular. Su trabajo se enfoca en el área de tecnologías de la información y el conocimiento. Entre los temas tratados en sus estudios se encuentran la biblioteca virtual o digital, el libro digital universitario, repositorios institucionales, entornos virtuales de investigación y gestión de datos de investigación. Así es que, como verán, ella ya sabía de estas cosas antes de que nos cayera la tecnología encima. Tiene una amplia producción académica. Sus libros, La Universidad en sus publicaciones, Historia y Perspectivas, así como la Biblioteca Virtual, ¿Qué es y qué promete? Y El acceso universal a la información, del modelo librario al digital, son sus obras más citadas. Ha sido consejera universitaria y ha participado en múltiples cuerpos colegiados. Ha recibido un gran número de becas y distinciones, entre otros el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM. En el 2016 obtuvo el reconocimiento a los editores de las revistas mexicanas más influyentes, otorgado por CONRICIT, como directora de la revista Investigación Bibliotecológica, Archivonomía, Bibliotecología e Información, que edita el IBI. Fue directora
del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información hasta el año 2020. Eduardo Vázquez Martín, poeta, periodista y ensayista, hijo y nieto de republicanos españoles refugiados en México, realizó estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dirigió el periódico de poesía editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundador de las revistas Milenio, Viceversa y Laberinto Urbano. Entre sus libros de poesía destacan Navíos de Piedra, Comer Sirena, Naturaleza y Hechos y Lluvias y Secas. En 2016 publicó en coautoría con Javier Sicilia el libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Recientemente publica Sirenas y otros naufragios, antología de poesía de su autoría. Es promotor cultural y en esa condición ha colaborado con múltiples proyectos e iniciativas. Ha desempeñado diversos cargos públicos en el gobierno de la Ciudad de México, en el Servicio Exterior Mexicano y en el gobierno de San Luis Potosí. Fue secretario de Cultura de la Ciudad de México de 2014 a 2018 y actualmente es coordinador ejecutivo del mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso. Pues les agradezco mucho que hayan aceptado participar en esta mesa y le pido a la doctora Guadalupe Valencia que por favor inicie. Muy buenos días a todas y todos. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí. Es un honor para mí compartir esta mesa con colegas como Eduardo Vázquez, Georgina Torres. Los voy a llamar así de manera más amistosa y quitándonos los títulos por este momento para poder iniciar una charla entre amigos y agradecer a mi amiga y admirada colega Graciela Martínez Salce, a quien también acabo de desdoctorar en el afán de que esta charla podamos hacerla en este nivel de mayor confianza, cercanía entre todas y todos, y saludo también a quienes nos están siguiendo. Bueno, entiendo que este es un conversatorio, digamos una conversación, y que vamos a utilizar 10 minutos cada uno y después vamos a poder dialogar entre nosotros y con quienes interactúen desde sus casas. Podemos decir cualquier cantidad de cosas a estas alturas sobre el COVID y creo que lo podemos ver de manera metafórica, alegórica, como un espejo donde nos estamos mirando, un espejo que a veces, como los espejos de las casas de juegos de los niños, nos deforma, nos amplía, nos achica, nos hace vernos en todas nuestras diversas dimensiones y nos hace vernos como humanidad y a cada uno de nosotros como estos espejos cóncavos en donde nos vemos deformados para hacernos aparecer esta enorme deformación a la que estamos enfrentados al haber abusado, como hemos abusado como humanidad, de una naturaleza que no es que se esté vengando, sino que está respondiendo al gran abuso que hemos hecho de ella. En ese sentido, es un juego de espejos, es una lupa, es una ventana por donde una ventana privilegiada para asomarnos a mirar el mundo y a nosotros mismos en ese mundo. Es un escenario, es un microscopio, es un macroscopio, es todo eso y muchas cosas más. Este COVID-19 que nos permite leer al mundo en clave COVID y que permite que ahora la clave COVID sirva también como una forma de interpretación, de lectura y ojalá una forma que nos haga reaccionar frente al mundo de manera positiva, con un sentido menos individualista y más comunitario que el sentido con el que nos hemos relacionado. Escribí algunas palabras que quiero compartir con ustedes diciendo que el escenario de la contención inmediata de la pandemia ocasionada por COVID-19
ha implicado mecanismos y procesos de carácter social, económico, político y cultural, tales como el confinamiento y el distanciamiento social, la gestión económica financiera de los efectos derivados de las restricciones a las actividades en diferentes sectores, el diseño e implementación de políticas públicas en atención a escenarios prospectivos de corto, largo y mediano plazo, la preservación de los derechos humanos y las garantías constitucionales en todo el mundo, las prácticas culturales y comunitarias de promoción y cuidado de la salud, el uso y apropiación de las tecnologías de comunicación e información de las que nos va a hablar Araceli, que posibilitan las interacciones y el trabajo a distancia, así como las experiencias humanas de creación artística, literaria, estética o la esfera de las emociones, por mencionar solo algunos. Lo que quiero decir con estas palabras iniciales es que el COVID al final atañe no solo a los epidemiólogos, virólogos, a las vacunas, a la salud pública, a la crisis sanitaria, sino que atañe a todas las dimensiones que están permeando este fenómeno y que pueden ser consideradas al final casi como, o no casi, sino como un cambio epocal. Las lecciones que deja esta pandemia son múltiples. Nos encontramos frente a un fenómeno social cuya escala y alcances lo hacen único, al menos para quienes nos ha correspondido habitar el mundo en este tiempo, a quienes seremos para siempre, somos en este momento y seremos para siempre coetáneos al COVID. Podemos identificarlas, todas estas lecciones, tanto en la escala personal como familiar y afectiva, y en la dimensión comunitaria y social. Nosotros en la UNAM, desde muy diferentes disciplinas de estudio e investigación, hemos producido ya un importante conjunto en cantidad y calidad de análisis y reflexiones en un proceso tan amplio como una pandemia que se ha compuesto de etapas y de escenarios que se van transformando mucho en función del tiempo y del espacio. De ahí la complejidad que tiene llevar a cabo ejercicios prospectivos, pensar qué ocurrirá o cómo será nuestro futuro. Yo empiezo a extrañar ya ese primer momento de sorpresa, de azoro, de marzo y de abril. Ahora estamos ya en una nueva etapa COVID y es sorprendente ver cómo apenas unos meses atrás pueden ser vistos de manera tan lejana y tan diferenciada en términos de experiencia a como lo estamos viendo y viviendo hoy. Una de las primeras aproximaciones que podemos hacer es la de reconocer los cambios que involucra esta actual emergencia sanitaria en el presente y a futuro y dimensionar estos cambios para reconfigurar en la medida de lo posible nuestros procesos y nuestros mecanismos de no solo de planeación y de acción del mañana, de un mañana que tiene que ver con curvas que se aplanan o no se aplanan y con los colores de los semáforos, sino con nuestra capacidad de reconfigurar, prefigurar en otros sentidos los futuros que podemos construir colectivamente. Ojalá que podamos hacerlo. Esta nueva realidad nos desafía también a encontrar nuevas bases para entender y atender el interés colectivo, partiendo de la solidaridad y el cuidado en un sentido propio, en un sentido del nosotros y de responsabilidad compartida. Una aproximación que deberá incluir de manera impostergable el cuidado, ya lo decía, de nuestro planeta y su medio ambiente. Cuando hablamos de COVID, estamos hablando de un acontecimiento global y total. Por primera vez, el mundo entero parece detenerse o al menos desacelerarse. Más de 3.000 millones de personas, la mitad de la población mundial en todos los continentes, en las grandes ciudades y en pueblos pequeños, están o han estado confinadas o estuvieron y pues están regresando al confinamiento, como está pasando en algunas ciudades europeas. Un enclaustramiento voluntario o involuntario, por mero miedo al contagio o a la muerte, o de manera más sombría, un encierro obligado por medidas de control de población inéditas que junto a la represión y al uso del Big Data han inaugurado un nuevo estado de excepción a través de la prohibición de cualquier actividad que implique la reunión de personas. Nos hemos quedado así no solo sin fiestas, sin festejos, seguramente nos vamos a quedar sin Navidad, sino que
nos hemos quedado sin algo más importante, que es la oportunidad de despedir colectivamente a quienes se han ido o de acompañar en privado y de forma íntima a quienes se despiden de este mundo por culpa del COVID y tienen que hacerlo en la soledad, esa soledad de los moribundos de la que hablaba Norbert Elias. No sé cuánto tiempo me queda, Gra. Tres minutitos más. Ok, entonces voy a tratar de ir cerrando. Y entonces es un acontecimiento global que implica al planeta entero. Quiero pensar que incluso en aquellos lugares muy alejados, muy apartados, donde el COVID no llegó y no hay contagios, sí llegaron todos los efectos sociales, económicos, culturales, geopolíticos del COVID. Y en ese sentido es un acontecimiento global, a diferencia de otras epidemias mundiales, cuya reproducción y cuya dispersión tardó años y aquí sucedió en apenas unos días porque la gota de saliva viajó muy rápido en aviones que la trajeron, la repartieron por todo el mundo y en ese sentido esta naturaleza no solo mundial sino global de este acontecimiento. ¿Por qué acontecimiento? Porque estamos ante una ocurrencia única y singular que marca un antes y un después en el flujo de la historia. Ante ese acontecer singular en que se condensa lo heterogéneo, provocando, quiero pensarlo así, una saturación del sentido, que es al mismo tiempo una suspensión de este. Vale decir, estamos ante un tiempo disyuntivo, ante el cual nuestro entendimiento parece carecer de facultades interpretativas. A mí me sorprendió muchísimo que de manera, digamos, muy sorpresiva, no pasaban creo que ni 2 meses del inicio o de la declaración de este bicho como pandemia, cuando ya teníamos la sopa de Wuhan con estos grandes filósofos, estos grandes pensadores, y la sopa de Wuhan número 2, donde ya se estaban haciendo interpretaciones sobre lo que estábamos viviendo. Interpretaciones rápidas que tal vez no reconocían esto que yo hoy quiero reconocer, que es eh, esta digamos, no ausencia de capacidades interpretativas, sino esta necesidad de cierta distancia temporal como para poder hacer interpretaciones un poco más acabadas. Pero que agradecemos todos que hayan luego salido muchos textos reflexivos, polémicos, de debate, para echarnos a andar también en un sentido intelectual, porque también el COVID ha sido un momento intelectual de alta estimulación para todas y todos nosotros. Para terminar, quiero decir que sabíamos antes del COVID, o al menos podíamos repetirlo como dictado de frases aprendidas, que el mundo estaba al borde del colapso, que nuestro nivel de consumo estaba asfixiando al planeta y su capacidad de carga, y que el desprecio por la vida en esta forma neoliberal del capitalismo que se aferraba con uñas y dientes a su último hálito devastador nos precipitaban al fin. La pregunta que parecíamos no hacernos era ¿al fin de qué? ¿Cuál era al fin de qué cosa? Es que estábamos arribando. Parecíamos vivir entonces en una esquizofrenia entre la desazón del diagnóstico y un optimismo algo absurdo de que eso podría no pasar, o más cínico aún en la sentencia que eso pasará, pero no a nosotros, sino a los otros. Entonces el fin era de mañana y como vivíamos encerrados en un presente extendido, ese mañana no llegaría tan pronto. Por eso confundíamos a nuestro antojo las palabras de Borges con las que quiero terminar. El porvenir es inevitable, pero puede no acontecer, o acontecer en los sentidos, añadiría yo, que nosotros podamos otorgarles. Y esa es nuestra tarea, no solo intelectual, sino práctica en estos momentos, y es para la UNAM, desde luego, una gran tarea. Muchísimas gracias y espero no haber usado más tiempo del
del premio. Exactamente 10 exactamente 10 minutos. Siempre se queda uno con algo más que iba a decir, pero es muy bien. Pero ahorita lo platicamos en la segunda. En la segunda vuelta. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Puy. Ahora le paso la palabra a Georgina, por favor, Georgina. Muchísimas gracias, Graciela. Yo también me voy a referir así más en confianza. Y muchísimas gracias por la invitación a este ciclo de mesas redondas sobre reflexiones en torno a la pandemia que estamos viviendo. Yo voy a compartir pantalla. Perdón, no puedo compartirla. Les voy a... ¿Quieres mandarla por correo electrónico a ver si por acá o a lo mejor te necesitan dar acceso? Sí, yo creo que sí. Para que puedas compartirla. Sí, no, miren, no hay ningún problema. Traigo texto y puedo leer. Bueno, yo traigo un texto sobre la información digital en labores a distancia, en este sentido de que estamos viviendo en un encierro desde hace muchos meses y cómo estamos viviendo el tema el manejo de la información y cómo estoy percibiendo que se puede estar planteando en largo plazo esta situación. La creación de Internet obedeció a diferentes ideologías y enfoques. Por un lado, se mostró como una solución para las comunicaciones militares y por otro estaba la idea de que la tecnología podría mejorar la libertad al multiplicar el acceso a los documentos y por tanto al conocimiento. La idea básica era que Internet mejoraría la libertad de expresión y destruiría cualquier limitación expuesta a esas libertades. Lo cierto es que las tecnologías que están presentes en nuestras vidas y tienen gran influencia en nuestra forma de habitar e interpretar el mundo están hoy más presentes que nunca. Este término digital en este momento se usa para expresar no simplemente una tecnología, sino más bien un conjunto de cambios que caracterizan a las sociedades contemporáneas en comparación con lo que era hace 20 o 30 años. Nuestras prácticas, costumbres, hábitos y nuestra forma de habitar el mundo cambian de manera continua a lo largo del tiempo, no como una evolución o una progresión, sino como una modificación lenta y continua. Las instituciones en parte normalizan nuestras prácticas, nuestras costumbres y nuestros hábitos. Las instituciones deben medir el estado de nuestras prácticas, costumbres y hábitos en momentos específicos. Y en este sentido, pues las instituciones son las que crean esas políticas en las cuales nosotros nos tendremos que ceñir. En el momento que estamos, nos podríamos referir al momento de una cultura digital. La cultura digital tuvo sus antecedentes en varios modos de expresión. Unos la denominaron digitalismo, otros cibercultura, cultura en red, tecnocultura, entre otros términos. La cultura digital no se limita a la creación y utilización de instrumentos tecnológicos, también favorece nuevas prácticas de producción y de consumo. Es la gestación de nuevos modos de llevar a cabo muchas de las actividades e interrelaciones sociales. La cultura digital también incluye tener, fomentar y desarrollar valores éticos y morales tanto a nivel personal como profesional, puesto que en ella deben establecerse valores como la responsabilidad, y aquí estaríamos hablando de los usos de Internet como el plagio, esta cuestión de la privacidad de datos y demás. Es importante fomentar buenas prácticas en la cultura digital, puesto que se trata de una cultura emergente proveniente de la irrupción de las TIC. En todos los procesos, el hombre debe adaptarse y aprovechar sus potencialidades. En el momento que vivimos, el trabajo a distancia se ha intensificado y es más clara la necesidad de involucrarnos en una cultura digital de forma más acelerada. Cierto que la vida diaria también ha traído cambios,
pero sobre todo las actividades de enseñanza, aprendizaje y de investigación nos han obligado a revisar de qué recursos tecnológicos podemos echar mano. Sin embargo, es innegable la existencia de una posible brecha digital. La brecha digital constituye un problema social debido a que, en la medida en que la población no accede equitativamente a las TIC, emerge una nueva forma de exclusión. El término brecha digital se relaciona con la desigualdad en capacidades y habilidades de los individuos para participar y desarrollarse en una cultura digital. El fenómeno de la exclusión social y digital no es exclusivo de las personas que habitan en áreas económicas y geográficas con niveles socioeconómicos de pobreza, sino también en el ámbito educativo, y se está produciendo este fenómeno cada vez de manera más generalizada. La escuela se considera como un factor estratégico para reducir la brecha digital interna debido a que es la forma más expedita y económica para llevar a cabo la democratización del acceso a las TIC, así como la incorporación y difusión masiva de las mismas. La brecha puede acotarse atendiendo 4 dimensiones. 1, la infraestructura. 2, las habilidades de uso del individuo. 3, la oferta de información. Y 4, un cambio cultural. La infraestructura es un elemento que conforma la brecha digital de carácter económico, debido a que la falta de recursos para adquirir una computadora o acceder a Internet acelera esa exclusión digital. Las habilidades de uso se refieren a la necesidad de adquirir una formación mínima en el ámbito de las TIC y de la tecnología educativa para modernizar los procesos formativos con el apoyo de plataformas tecnológicas. En este sentido, conforme se avanza en la capacitación y actualización docente, se abren perspectivas para generar contenidos y ofertas educativas que deben tomar en cuenta diversos estilos de aprendizaje para finalmente considerar un cambio cultural consistente en consolidar una cultura verdaderamente digital. Las habilidades de uso también se refieren al uso de la información digital. Una de las habilidades necesarias es saber buscar y recuperar información, y en términos sencillos, esto se refiere a la obtención de información que nosotros requerimos. Este es un proceso con diferentes etapas. Entre ellos la recuperación de la información, la selección de esa información y finalmente su visualización. El acceso a la información se refiere tanto a la recuperación de la información como a esta última fase, que es la visualización. Si no se tiene acceso a los contenidos, entonces el acceso es parcial o en algunos casos nulo. El acceso abierto es un elemento que podría cortar esa brecha. El movimiento de acceso abierto que justo estamos celebrando en esta semana, el Open Access, se manifiesta como la disponibilidad gratuita de la literatura que se encuentra en Internet, misma que es posible descargar, copiar, imprimir, distribuir, buscar y relacionar con otra información, y son los autores quienes definen los derechos que se tienen sobre sus obras, generalmente a través de licencias Creative Commons. En inicio se planteó la creación de bibliotecas digitales, y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos fue una de las que apostaron por digitalizar millones de textos gratuitos a través del proyecto American Memory en 1994. Este proyecto realmente avanzó muy poco debido a en gran sentido a lo caro que salía la digitalización. En este caso, estamos ya en una nueva etapa, ya no estamos hablando de solo bibliotecas digitales, sino de el acceso abierto a través de estos medios como los repositorios. Un repositorio debe ofrecer un conjunto de servicios que la universidad puede dar a los miembros de su comunidad para la gestión y difusión de materiales digitales creados por la institución y sus miembros de esa comunidad. Y en general deben contener productos de investigación y docencia de sus académicos. En apoyo a la docencia es importante incluir material didáctico derivado de investigaciones, y en este caso estaríamos también hablando de la participación de los profesores, no solamente de la participación de gente dedicada al manejo de la información. Es muy importante ver cómo en este momento, cuando están los alumnos a distancia recibiendo clases
en varios momentos, es necesaria la información. El profesor puede dar apoyo a este manejo de la información. Hay una actividad que llamamos curación de contenidos. Y la curación de contenidos es un tema muy, muy atractivo porque allí el profesor puede poner en juego los conocimientos de su asignatura y los conocimientos que podría tener en el manejo de la información para poder dar sustento a estas clases. Ahora bien, la gestión de contenidos tiene muchísimos modelos. La curación de contenidos puede realizarse de varias maneras. Un modelo es el de la 4S, se refiere al search, al buscar, al select, seleccionar la información, al dar sentido y al compartir. Aquí se ponen en juego varias habilidades de los profesores y también de los alumnos. ¿Qué se requiere? Pues tener conocimiento de búsqueda, recuperación, selección y compartir la información. En este caso, pues es muy importante tener esas habilidades informativas de las que se mencionaron hace un momento para poder estrechar esa brecha digital que se pudiera tener. En el contexto que vivimos, las actividades a distancia se intensificaron. Nuestra cultura digital se alimenta así de nuevas formas de interactuar, pero también para desarrollar investigación y docencia. Sin duda, entre las necesidades que se tienen está la de contar con la infraestructura tecnológica adecuada. Quienes carecen de ella pueden experimentar exclusión digital. Las instituciones en gran medida pueden ayudar a reducir la brecha digital democratizando el acceso a las TIC. La brecha digital también existe cuando no se sabe cómo utilizar la información o cuando no hay información de calidad para utilizarla. La oferta de información es otro problema. Una alternativa es el acceso abierto a contenidos de investigación y de docencia, y en este caso los repositorios institucionales son clave. La curaduría de contenidos es otro recurso que debemos utilizar, sobre todo cuando se habla de apoyo a la docencia. El profesional que conoce del manejo a la información es el más indicado para realizar esta labor, pero también el profesor debe capacitarse en este tema. Para dar un cambio cultural en el contexto digital que se vive, se requieren los factores que se acaban de mencionar, y esto se logra en gran medida con la educación para el uso de tecnologías, pero sobre todo para el uso de la información. Eso sería mi texto. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Y ahora le pido a Eduardo, por favor. ¿Escuchan? Sí, sí te escuchamos bien, Eduardo. A ver, es que he tenido algún problema con la Te escuchamos y te vemos. con mi iPad. No sé si me pueden ver. Si ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Graciela, por la invitación y Georgina. Yo empezaré diciendo que nuestro tiempo se ha vuelto profundamente descarnado. Y esta palabra que usamos como sinónimo de crueldad, como sinónimo de violencia, tiene hay que volver, digamos, a su profunda etimología y creo que se acomoda a nuestro tiempo. Es decir, de pronto por el confinamiento, por esta política, necesidad global de salud, nos ha alejado de la carne, nos ha impedido estar en contacto con el cuerpo del otro. Por eso digo que es un tiempo descarnado. Y por supuesto que es también cruel, es un tiempo donde el abrazo, el beso, la cercanía física, el cuerpo del otro se transforma en un holograma. Empezamos a dialogar con hologramas, empezamos a estar, nuestros sentidos empiezan a
a carecer justamente de la facultad para entender profundamente al otro. En un texto que me ha llamado mucho la atención del poeta y pensador Javier Sicily, habla de un fin de los tiempos, es decir, en ese sentido, regresa o utiliza esta gran, poderosa imagen que la humanidad ha estado en muchos momentos de su historia temiendo, esperando, que es la idea del apocalipsis, ¿no? No podemos negar que hay una atmósfera de apocalipsis, ¿no? Y quizás habría que tenerle menos miedo a esta idea terrorífica y verla como lo que también significa, que es el fin de un tiempo, el fin de una era. Eh, no sabemos el tiempo que viene, pero sí sabemos que algo está terminando. Esta distancia nos ha alejado de los seres queridos, nos ha impedido el uso de nuestros rituales de cercanía y nos ha invitado a dialogar, a relacionarnos a través de otros medios. En este caso, la tecnología nos ha permitido seguir en contacto, aunque ha adulterado profundamente nuestras formas de relación. También le agradecemos muchísimo a la tecnología y a quienes las han desarrollado el que en un momento como este hayamos tenido esta herramienta, este báculo para sostener nuestra socialidad, nuestra convivencia. En un tiempo, decía, donde el cuerpo, la carne, tiende a desaparecer y las formas de relacionarnos a través de nuestro cuerpo también se transforman. Es un tiempo donde el mismo tiempo también se adultera, ¿no? Guadalupe hablaba de que empieza a sentir nostalgia, empieza a ser pasado ese inicio de la pandemia, donde parecía que el mundo se iba a refundar y que estaba a punto de pasar algo extraordinario, pero que pensábamos mucho más breve. Nos despedíamos de los amigos diciendo, bueno, seguramente no nos podremos ver en los próximos 15 días o quizás en un mes vamos a tener que estar distanciados, y esto empieza a ser un fenómeno que se empiece a alargar y a parecernos eterno para seguir con la línea de Guadalupe de convocar a los poetas. Aquí valdría la pena recordar ese libro de José Emilio Pacheco, ¿no? No me preguntes cómo pasa el tiempo, porque no sabemos si ha pasado una eternidad o han pasado pocos días. Saltando algunas de las más estrictas medidas de seguridad, había un amigo recientemente y me dijo algo así como, creo que hace 7 años que no nos vemos, ¿no? Y digamos, percepción de lo que ya se llamaba de lo que ya la ciencia nos había presentado como la relatividad, ¿no? El tiempo también se nos ha trastornado. Entonces vivimos en un mundo donde el tiempo ha cambiado, nuestra percepción del tiempo, donde nuestra percepción del cuerpo y por supuesto la percepción del espacio. Hoy esta es una sala de conferencias, ¿no? Tan diferente a nuestras aulas, a nuestros espacios de convivencia, a nuestros auditorios, donde generalmente estas charlas se han llevado a cabo en toda nuestra vida. De manera que estamos efectivamente ante un tiempo extraño, un tiempo donde no solamente todo nos empieza a resultar extraño, sino nosotros mismos también, nuestra propia identidad, nuestras propias formas de relacionarnos con el otro empiezan a transformarse. Y digamos y perdón que cite tanto a Guadalupe, pero me pareció que habría que seguirlos trabajando. También cómo ha envejecido la reflexión sobre este momento, ¿no? Recuerdo en las primeras semanas de la pandemia algunos filósofos
pensadores definiéndola de una manera que seguramente hoy ya no harían lo mismo, ¿no? Pienso en este pensador italiano, Gamben, que decía esto de la confinamiento no es más que un ejercicio de autoridad para someter a las sociedades a un poder estatal y a unas nuevas formas de control político. Pues hoy pensamos que quizás la cosa es más compleja y digamos esta idea de la conspiración, de que hay un poder preparándose para someternos, pues era ciertamente limitada, digamos, ¿no? Que la situación es mucho más compleja y que quizás tenemos que admitir eh, eh, como aquel Maimónides que hablaba de la guía para los perplejos. Creo que ahora estamos todos en una perplejidad y eso no está mal, ¿no? También esta soberbia humana, esta arrogancia humana de saberlo todo, de entenderlo todo, de pensar que el futuro estaba más o menos programado, de que nuestras vidas también lo estaban en lo individual y en lo colectivo, pues ha saltado por los aires. La incertidumbre se ha convertido en nuestra realidad, ¿no? Y hemos tenido todos que responder a ello, y eso también es la parte luminosa, ¿no? Somos la nuestra, como todas las especies en el mundo, como todos los seres vivos. Ya Darwin nos había hecho la historia de la historia de la evolución a través de esta capacidad de adaptación, ¿no? Y estamos viendo a la humanidad adaptarse a las tecnologías, adaptarse a volver los círculos sociales mucho más pequeños, y también eso ha puesto incluso nuestra jerarquía en los afectos, nos ha confrontado, ¿no? ¿A quién no estamos dispuestos a dejar de ver, ¿no? Entonces el mundo se reduce de una sociedad mucho mayor a los hijos, a los padres, a algún amigo, pero digamos círculos sociales mucho más extensos, y quienes hemos tenido una vida y tenemos afectos muy, muy repartidos, pues vemos reducido nuestro círculo social y nos hemos tenido que demandar a quién realmente somos incapaces de dejar de ver, ¿no? Entonces, toda esta transformación creo que tiene una parte que nos obliga a una autocrítica, efectivamente, ¿no? También ya se ha dicho aquí, es un síntoma de una forma de relación con la naturaleza, de nuestra explosión demográfica, de nuestras formas de alimentarnos, que incluye también, como aparece, si esta historia de la génesis de la pandemia real en un mercado de Wuhan, también nuestro apetito por devorar prácticamente todas las formas de vida y de entrar en contacto con múltiples formas de vida que evidentemente lo humano no tiene las capacidades para defenderse, nuestro sistema inmunológico, de virus, bacterias y tal que proliferan entre otras especies o en unas formas de vida con las que no necesariamente tendríamos que estar en contacto. Entonces hay una crisis profunda, y esa crisis profunda tiene que, en algunos de nosotros, nos lleva a pensar que hay que replantear absolutamente nuestra relación con la naturaleza, nuestra forma de organización social, nuestras formas de organización política, y esta idea de crisis y de oportunidad de transformación se pelea con otra, que es nuestro deseo inmenso de, si me permiten unas grandes comillas, volver a la normalidad, regresar al tiempo en el que estábamos antes del comienzo de esta pesadilla, que es como cada mañana es como aquel cuento de Augusto Monterroso del dinosaurio, ¿no? Y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Uno se despierta pensando, esto ya acabó, ¿no? Y vuelve a las noticias y no, parece que está peor,
parece que volvemos al confinamiento, la vacuna se retrasa. Entonces estamos en la gran tarea ahorita es también aprender a evitar la incertidumbre. Al parecer, este optimismo del regreso a una normalidad anterior se va posponiendo. Tenemos que aprender a convivir de otras maneras y tenemos que replantearnos absolutamente todas nuestras formas de vida, ¿no? En ámbitos muy diferentes, en el ámbito familiar o en el ámbito de la academia, como es el caso de la universidad, en la convivencia en el salón de clases, o en mundos tan diversos como el arte. Alguien me decía, no sé si volvamos a escuchar coros como los escuchábamos antes, ¿no? Es decir, tantas voces humanas unidas, pegadas unas a otras, emitiendo su aliento con la mayor fuerza, propagando gotículas al por mayor. Bueno, es una tragedia que no podamos a escuchar pronto un coro o los que pertenecen a los coros se puedan encontrar juntos, ¿no? De manera que estamos ante ese momento. Yo, como generación, con los que tenemos algunos años ya en este mundo, recuerdo un momento anterior que también fue de perplejidad y de miedo, más acotado que el actual, pero que quizás es un buen precedente, que fue la irrupción del virus del SIDA, ¿no? En aquel entonces, en los años 80, aunque esta pandemia ni mucho menos ha terminado, digamos que era un anuncio de lo que vendría ahora, pero más reducido, es decir, también el cuerpo del ser amado, el cuerpo del otro se convertía en el origen del miedo, en el posible transmisión del ser, digamos, una cercanía mucho mayor al cuerpo del otro. En este momento el cuerpo ya no es el de la intimidad, sino es la cercanía más sencilla. La conversación es tan peligrosa como lo es para el SIDA hacer el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo construir una nueva convivencia a partir de esto? Y yo diría que está el optimismo, el deseo de volver al mundo anterior, y está por el otro lado la necesidad de repensarlo todo, de cambiar nuestra relación con los alimentos, nuestra relación con los animales, nuestra relación con nuestro entorno, nuestra convivencia. Y también ahí veo dos formas que han estado en pugna en nuestros últimos decenas, si no es que cientos de años, ¿no? La idea de que la sobrevivencia es una tarea absolutamente individual y de la que se trata de que salimos de manera colectiva, comunitaria, solidaria, o no salimos, ¿no? Digamos, frente a eso que estamos habitando, pues surge estas ideas de encerrarse en su casa con todos los alimentos necesarios, romper los vínculos con los de afuera, acabar, sobrevivir uno sobre los demás, ¿no? Digamos, la idea de como una lucha fratricida, ¿no? Y por el otro lado está, que me parece mucho más amistosa, mucho más gozosa, mucho más también menos solitaria, desde luego, que es hacerlo con los demás, construir círculos de seguridad, tomar acuerdos comunes, salir del núcleo exclusivamente familiar a núcleos de seguridad más amplio, hacer de nuestras universidades espacios seguros, hacer de los museos espacios seguros, es decir, construir una seguridad colectiva, que creo que es la única alternativa que tenemos en un mundo en el que estamos tan interconectados, ¿no? Pensar en que la solución es individual en una pandemia, la primera global,
simultánea en el mundo donde a diferencia de otros momentos que uno recordará, donde vivíamos un sismo y nos hablaban nuestros amigos del otro lado del mundo para preguntarnos cómo estamos. Ahora todos estamos en el sismo, todos padecemos el sismo de manera simultánea y todos estamos enfrentados a la misma situación. De manera que también es un regreso a una noción muy nítida y muy poderosa de un concepto que parecía estar en desuso, a punto del desuso, que es el de humanidad, ¿no? Eh, eh, la humanidad siempre recortada a clases sociales, a nación, etcétera, etcétera, de pronto se ve como la humanidad como gran tribu, como única y gran tribu en su casa total, en su casa única, la tierra en este momento. Todos lo padecemos. No de la misma manera, pues, otra posibilidad, que es la de la renovación del humanismo. Estamos en una crisis del humanismo, sino en una destrucción del humanismo, en la que llevamos varias décadas empeñados en disminuir esta visión, digamos, de una causa común a toda la humanidad para hacer prevalecer las causas particulares. Hoy esto nos enfrenta de nuevo a la necesidad de construir un humanismo que también, y ya se ha dicho y es importante repetirlo, replantee las jerarquías y los valores sociales, la importancia de la ciencia, que parece no importar, que parece es increíble que en un momento como este, justo la ingeniería fundamental para el desarrollo del pensamiento científico, cuando es más evidente, lo necesitamos, que nos urge pensamiento científico, que nos urge también una nueva manera de relacionarnos solidariamente con los otros, que nos urge cuidarnos unos a otros. Y digamos que hay unos escalafones sociales que tienen que ver con el éxito, el poder, etcétera, que están siendo tocados, están siendo su legitimidad está siendo cuestionada, ¿no? Más del espectáculo, es decir, el mundo del prestigio, del mundo de la usura, de la riqueza, que frente a esto empalidece y parece ser de una enorme forma de la pobreza. De manera que yo resumiría para cerrar que tenemos que construir, hicimos una mesa, perdón, como un pequeño anuncio, un ciclo que se llama Habitar la incertidumbre. Tenemos que perderle miedo a la incertidumbre. Tenemos que tener el valor de aceptar que de cierta manera el mundo que estábamos habitando y nuestras formas a las que nos habíamos acomodado, algunos con mayor comodidad y otros sufriéndola, pero que esas formas están en una transformación hacia un mundo que desconocemos y que tenemos que, otra vez, como en todo momento de incertidumbre, imaginar lo que deseamos. Creo que hace mucha falta imaginar el futuro. Creo que estamos, incluso si ustedes ven nuestra cultura política contemporánea, hay una insistencia enorme en el pasado, y no hablo del pasado al último sexenio, etcétera, sino a irnos permanentemente a vernos en las páginas de la historia, cosa que siempre es necesario y pertinente, pero creo que puede convertirse en una forma un poco necrológica de ver el mundo. La humanidad también y el pensamiento político, el pensamiento social, se ha movido por las utopías, se ha movido por imaginar el futuro. Y creo que es un momento donde
necesitamos, y la universidad en México, el epicentro de este trabajo, la concepción de un futuro diferente, sino a partir de ella, como también saliendo de las guerras, se imaginaron las democracias, también saliendo del holocausto, se imaginaron nuevos mundos. Tenemos hoy que imaginar el mundo que queremos y hacerlo con la fuerza de la utopía, con la fuerza de la imaginación y otra vez con la fuerza del humanismo y de la ciencia y la cultura. Graciela, te devuelvo la... Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Ustedes estaban hablando de textos literarios y a mí, curiosamente, en estos tiempos no me viene a la cabeza ninguna película de ciencia ficción como La Guerra de los Mundos, sino más bien El Ángel Exterminador de Buñuel, que cada vez que uno está a punto de llegar a la puerta, resulta que no, que te tienes que regresar. O esta otra película que se llama El Día de la Marmota, en donde el personaje despierta siempre el mismo día, o sea, ¿se acuerdan que es cada secuencia de la película empieza con el despertador y el radio repitiéndole lo mismo, ¿no? Entonces, las tres participaciones hablaron de cambio, las tres participaciones hablaron de cómo nuestra vida ahora depende de la tecnología. Todos los aspectos de nuestra vida dependen de la tecnología y todas hablaron de cómo podemos aspirar a que en este cambio tengamos una vida comunitaria diferente y más enriquecida. Yo no sé si a partir de lo que encontraron en común en la plática de las y el otro, quisieran por favor hacer un breve comentario para ligarse y ya después nos iríamos porque ya tenemos varias preguntas y comentarios en el chat. Entonces, si quieres, Puy, comenzar tú, por favor. 5 minutitos. Y muchas gracias. Bueno, me pareció interesantísimo lo que han planteado tanto Georgina Araceli como Eduardo. Y retomo algo que decía Eduardo, que es una idea muy digna de explorarse, y es que está tan trastocado nuestro mundo a partir del COVID que ahora parece que podemos regresar al pasado. Perdón, que el futuro es un regreso al pasado, porque la normalidad quedó atrás y entonces parece que cualquier escenario de futuro que tengamos enfrente es una vuelta al pasado, ¿o no? Porque aquí la pregunta que tendremos que hacernos es si realmente estábamos tan satisfechos con el pasado, tan contentos, lo habíamos normalizado tanto, estábamos tan confortables que quisiéramos regresar a esa normalidad, que desde luego para algunos de nosotros, no para todos, podría haber sido mucho más confortable que lo que estamos viendo ahora. Pero esta idea de lo que algunos llaman la cruel pedagogía del virus, o Enrique Leff habla de a cada quien su virus, nos hace mirar que esta situación confortable a la que algunos queremos volver no era nada confortable para otros grupos sociales y no es confortable si miramos en conjunto lo que estábamos haciendo con el planeta. Solo basta ver el tema pues del cambio climático ya lo sabíamos, para recordar algo que ya sabíamos, que era que nos estábamos acercando a un precipicio. Entonces, el regreso a la normalidad nos debe llevar a preguntarnos a qué normalidad es a la que queremos regresar. Desde luego, tenemos que regresar a una normalidad presencial,
pero le podemos ahora, después de la gran sacudida que hemos tenido, podemos darnos ahora, voy a decirlo con esas palabras, el gusto de poder diseñar. Sé que puede sonar idealista, pero con las posibilidades que hoy tenemos, podremos diseñar nuevas maneras de convivencia, que algunos llaman conviabilidad, nuevas maneras de formas de comunitarismo, nuevas maneras de solidaridad, como aquellas a las que se refirió Eduardo. No se trata solamente de resolver cada quien al interior de su casa, resguardándose de la guerra, de los virus que está afuera y nos acecha, sino se trata de encontrar formas de conviabilidad seguras, formas de universidad seguras, formas de docencia seguras, en las que la responsabilidad de todos hacia el otro sea un compromiso colaborativo, de conciencia colaborativa. Me gusta mucho en estos tiempos citar una frase de Hinkelammer, de Franz Hinkelammer, alemán radicado en Costa Rica, quien tiene algunos libros muy interesantes y en varios de ellos repite una frase que es cortísima pero que encierra mucha verdad. Yo soy si tú eres, solo soy si tú eres, a propósito de la otredad. Nunca una frase sobre la otredad fue más cierta que en estos tiempos de este virus, en donde yo soy solo si tú eres y tú eres solo si yo soy, y que, por ejemplo, nos debe de llevar a una cosa tan trivial o tan cotidiana como es el uso del tapabocas para protección mutua, o el lavado de manos para protección mutua, o la desinfección de las cosas que tocamos para protección mutua. Solo soy si tú eres, porque aquí no hay posibilidad de poder, no hay posición de poder o posición económica que nos salve. Nos salvamos juntos o nos morimos todos, porque además este bicho, este virus COVID-19, puede ser el anuncio de otros muchos que pueden venir, porque la zoonosis no se ha terminado, porque el abuso a la naturaleza no se ha terminado. También hemos tenido buenas noticias en este experimento no planeado que ha sido el COVID. El ruido, ¿cómo le llaman los geólogos? El ruido geológico, lo voy a decir con sus palabras, pero no es lo correcto. El ruido antropogénico ha disminuido. Los pájaros, todos lo sabemos, los hemos podido volver a escuchar. Los animales salvajes a los que les habíamos quitado su hábitat han regresado. El cielo está más limpio, el agua está más clara. Y en este experimento imprevisto para los biólogos, para los ecólogos, para los geógrafos, pero yo diría que para la humanidad, el planeta ha mostrado su capacidad de resiliencia. Si nosotros miramos todo eso y lo vemos en términos de una conciencia colaborativa de responsabilidad compartida y comunitaria, porque no podríamos salvarnos de otra manera, creo que tenemos un gran aprendizaje en este momento y por delante, pero creo que ya me pasé de los 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, no, muy interesante. Y estaba ahorita retomando esto que dices tú de solo soy si tú eres. Georgina. Tu micrófono, tu micrófono. Mi micrófono, a ver, ¿ya se oye? Georgina, en el solo soy si tú eres, todo... Tu micrófono, Graciela. Lo tengo prendido. Está prendido. Sí, sí.
¿Sí me escuchas? Sí, Ahora sí ya me sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, Ya te escuchamos. ok. En el Solo soy si tú eres, del que hablaba Puy, Georgina, las cuestiones de exclusión de las que tú nos estabas hablando son sumamente Graciela, importantes. yo no te escucho, no sé si los demás te están escuchando. Sí, Sí. sí. Em, entonces yo quisiera que retomaras tal vez desde ahí, Georgina. Por favor. Sí, sí, bueno, en este caso yo creo que hay varias formas de que el individuo quede fuera de ese compartir lo que estamos haciendo en sociedad. El solo soy si tú eres va ligado a una serie de cuestiones económicas, desafortunadamente. Pero esa es una situación que no solo se vive en este momento. O sea, la tecnología no es, digamos, la única culpable de este tipo de exclusiones. Pues hagamos memoria cuando aparece la imprenta. La imprenta tampoco es, no porque apareció la imprenta, fue posible llevar el libro a toda la sociedad. Allí también hubo cierta exclusión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que pasa es que yo hablaría de diferentes formas de exclusión. Aquella en donde no tenemos acceso a las herramientas o a los instrumentos tecnológicos y aquella en donde si los tenemos de cualquier forma están huecos. O sea, yo puedo tener una página web que no me dice nada, ¿no? O sea, tengo la estructura y puede que los contenidos no me sirvan de nada, incluso que no tengan ningún contenido. Si la tecnología está hueca, hay exclusión, porque entonces no puedo tener acceso al conocimiento. En este caso, el manejo de los contenidos, por eso es algo de lo que yo creería que es de lo más importante, porque si no tengo acceso a bases de datos con texto completo porque son de pago, pues ya me quedé fuera de todo ese concierto de conocimiento. Pero sí, y ahí mencionaba también hace un momento, pero si la institución educativa me está dando el acceso a bases de texto completo, con texto completo, me está ayudando a incluirme en esa sociedad. Aquí las instituciones juegan un papel predominante, pero no nada más las instituciones educativas, también las gubernamentales. Y por eso yo creo que para que todos estemos en el mismo juego, tenemos que tener políticas que sean acordes para esa inclusión en el medio digital. Ahora que estábamos viendo esta cuestión de que somos una sociedad ya distinta, yo estaba recordando, por ejemplo, esto a lo que hacía alusión cuando estábamos en los primeros momentos del avance del Internet. Y en ese caso decíamos, ay, ojalá tuviéramos un mundo así, en donde las redes me ayudaran a tener todo lo que existe escrito en el mundo, ¿no? Y era una utopía así fantástica de cuándo llegará aquello que me haga tener ese acceso. Bueno, no hablábamos de acceso en ese momento, la disponibilidad de la información. Ahora creo que ya tenemos eso un poco más cercano, pero se nos fue lo otro, ¿no? O sea, lo tangible, lo analógico, dirían algunos, quedó lejano. Y nos falta esa otra parte, o sea, nos sentimos todavía sin el complemento. Y cuando vemos que las redes además nos traen una serie de desventajas, aparte de ventajas, porque siendo sinceros, pues nos trae una cuestión de derechos en la red, de amenazas a la privacidad, son como mundos paralelos, ¿no? Porque entonces ya tenemos, en el mundo real, tenemos derechos y obligaciones, y en el mundo simulado o en las redes, también aparecen derechos y obligaciones y amenazas. Entonces aquí yo creo que se nos va complicando el mundo. O sea, nuestra sociedad se va haciendo más
más compleja, diría yo. Y además tenemos ahora una serie de impresos que ya no podemos tener acceso porque la pandemia nos lo impide, porque tenemos que tener medidas de seguridad para llevarnos un libro a casa. Y tenemos aquello que se quedó en la red. Lo que está en la red, no todos tenemos acceso a todo lo que existe en la red, pero tampoco tenemos ahora acceso al impreso. Es una paradoja muy rara. O sea, yo me siento como que, ¿y ahora qué voy a hacer si aquello solamente existía en impreso? Tenemos como que una falta de, regresando a lo mismo, es un mundo incompleto en este momento. Yo así lo vería. Aparte de lo exclusivo e inclusivo que pudiéramos estar en ese mundo, la situación nos hace que no seamos totalmente libres de decidir y de hacer en este momento. Gracias, Georgina. Eduardo, yo quisiera ver si nos puedes dar un par de ejemplos, porque bueno, en el Colegio de San Ildefonso, ustedes básicamente viven de la presencia de nosotros, los usuarios, los asistentes a las exposiciones, a las actividades del museo. Y no sé si quisieras para cerrar, darnos un poco, un par de breves ejemplos de cómo han ustedes sustituido la presencia y la tangibilidad, tangibilidad, para seguir en contacto con su público. Sí, Graciela. Pues bueno, es el caso del Colegio de San Ildefonso, pero es el caso de todo el sistema cultural de museos del país, que es uno de los grandes del mundo, ¿no? Y todos estamos ante esta dificultad. Y habrán visto que además hay como varios tiempos. Está la legítima demanda y angustia de regresar a lo presencial. Está la posición de la universidad de no abrir los espacios hasta que sean mucho más seguros. Los museos son de los espacios que mayor certidumbre y seguridad le dan a los ciudadanos. Eso es importante mantenerlo, es decir, la familia, los amigos, la gente cuando acude a un museo se relaja de nuestra vida pública, de nuestra adversidad, de nuestra inseguridad, que en la calle, que en un cine inclusive, que no, mantener esa percepción del museo como un espacio de transmisión del conocimiento, pero plenamente seguro, es un reto en el que estamos todos. Y un reto, hoy vemos que uno de los elementos, y los museos requieren aire acondicionado, es decir, requieren una temperatura más fresca, más fría para conservar los patrimonios, que se hace circulando el aire interno del propio espacio, es decir, difundiendo el aire que respiramos todos. Entonces, es increíble cómo nos ha tocado hasta esas intimidades el virus, ¿no? Cómo pone en crisis nuestras formas de convivencia hasta en esa naturaleza del espacio público. Pero yo diría, ¿cuál es la función de los espacios culturales fundamentalmente? Pongo dos: transmitir conocimiento y construir comunidad. Entonces, nos hemos preguntado desde las instituciones culturales, y en este caso muy de cerca todos los que estamos en el sistema de museos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también de la ciudad y del país, pues tenemos que garantizar estas dos cosas: seguir huella de unos a otros, que es lo que hacen las propias obras de arte, es decir, más allá de un objeto con una especie de valor abstracto, lo que hace un objeto es transmitir un conocimiento. Entonces tenemos que mantener esa naturaleza del museo.
y del colegio. Entonces lo que hemos hecho, pues es lo que ha hecho todo el mundo. Nadie ha inventado el hilo negro. En este caso ha sido una experiencia colectiva, yo diría planetaria, porque además nos miramos unos a otros, lo que pasa en museos de Europa, Estados Unidos, América Latina, etcétera, con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es llevar a lo virtual lo que se puede llevar a lo virtual, con lo que ya se ha dicho aquí, con la conciencia de que eso excluye a ciertos públicos. También los museos presenciales excluyen públicos, no todo el mundo tiene noción de lo que ahí pasa, etcétera, ¿no? Pero digamos que llevar lo que sea posible a la virtualidad y convocar, que eso creo que ha sido lo más importante, a diferentes reflexiones. Hemos trabajado mucho con la cátedra, por ejemplo, la cátedra Gandhi, el tema de la cultura de paz. Hemos construido todo un debate sobre temas de género, como la conferencia, un seminario de Carmen Boullosa sobre el nuevo canon literario, haciendo una historia de mujeres escritoras, o revisando en otro nivel, en otro género del arte, la presencia de las mujeres en el muralismo mexicano, que es también prácticamente invisible. Hemos echado a andar muchas actividades alrededor de la cátedra Octavio Paz, difundiendo la obra del poeta, en fin. Pero más allá de la difusión, a mí lo que me ha llamado la atención es como una gran parte de la sociedad se ha volcado sobre las redes y las conferencias en línea y los seminarios, etcétera. La oferta digital de todas las instituciones ha sido enorme. Alguien dice, hay una sobreoferta. Es probable, pero lo que es evidente es que hay una respuesta positiva y que a través de este ejercicio la gente se ha sentido que forma parte, que ha generado la pandemia de reunirnos, de estar con los otros, aunque sea de esta manera, es esencial. Ya que será Octavio Paz, y que ahí aparecerá yo Paz, y que se ha tocado este punto con pensadores contemporáneos. Me gustaría cerrar esta pequeña intervención leyendo unos versos de los años de 1950 y tantos, 55, de Octavio Paz, en Piedra de Sol. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Pues muy contundentemente ha terminado Eduardo, y voy a comenzar a hacerles las preguntas. Ustedes me dicen quién quiere irlas respondiendo. La primera pregunta es de Carlos, que nos sigue en Facebook Live de Ciencia a Distancia. Dice, se agradecen las actividades culturales en línea que ha desarrollado la UNAM, pero ¿qué planes tiene la universidad para iniciar actividades culturales presenciales? Coordinadora de Humanidades. ¿Cómo no? La UNAM quiere resguardar la seguridad y la salud, y entonces abrirá cuando puedan abrirse. Yo creo que primero los museos, con medidas precautorias, con sana distancia y con una, digamos, con asistencia limitada. Después, poco a poco, los teatros y los cines.
pero lo hará cuando haya condiciones. Hay un libro que sacó la UNAM que se llama Terapia Intensiva, que es un diagnóstico, un análisis y diagnóstico de las afectaciones que al mundo de la cultura y del arte ha traído el COVID, y también de algunos planteamientos de cómo se puede retornar, pero siempre con seguridad. Los teatros y las salas de cine, al ser lugares cerrados en donde se respira el mismo aire por muchas personas, pueden ser pues trampas mortales. Los museos puede ser que tienen más metros cúbicos de espacio de aire y seguramente podremos regresar primero a ellos. Lo que es cierto es que han puesto en línea también muchísimas actividades. El Festival de la LEF, que se lleva a cabo cada año, nunca había tenido tanto éxito en términos de asistencia como este año. Tuvo millones de visitas a nivel mundial, millones y millones de visitas en las actividades que ofreció y que fueron desde danza, formas muy creativas, muy innovadoras de hacer la danza, el teatro, la música y por supuesto magníficas conferencias. Desde luego extrañamos, como bien decía Eduardo, la vuelta a estar juntos. Esos coros magníficos que hoy hemos visto y que es sorprendente cómo se coordinan las orquestas y se coordinan las voces y cada quien desde su casa nos ofrece el conjunto, que es una experiencia también para mi gusto prodigiosa, pues no se puede comparar a cuando los hemos visto o los volvamos a ver todos juntos, como dice Eduardo, expidiendo estos aerosoles invisibles a la vista, pero que podrían contener el virus mortal. Entonces, pues vamos a tener que esperar, pero creo que ya me eché otros 5 minutos, perdón. Bueno, es lo que yo opino y es lo que sé de la política universitaria al respecto. Sí. Eduardo, tú decías que pensabas que hasta enero, ¿verdad? Bueno, a ver, para información muy clara, el acuerdo de rectoría de la universidad es que las actividades culturales se comenzarán a abrir. Los museos, que como bien dice Gabriela, tienen mejores facultades porque hay forma como esclusas de ir pasando de sala en sala, etcétera, para los museos antes que otros espacios. Pero de eso, insisto, en ciencias después días en una reunión de difusión cultural, estaban es esta en realidad, una vez que entremos a semáforo amarillo, es decir, haya una baja clara de la difusión del virus, en semáforo amarillo la universidad pasará a abrir primero museos, después quizás otros espacios como pueden ser teatros o cines con públicos menores. En fin, todos estamos además trabajando en reformas tecnológicas, nuestros aires acondicionados, nuestras formas de hacer, de comprar los boletos, de hacer las colas, en fin, todos también esperamos, ese es el deseo, que la vacuna se cruce en este camino y nos permita hacerlo de otra manera. De cualquier manera, creo que estamos ante un cambio que el mundo cultural tiende cada vez más a ser más mixto, porque yo hablaba de la tristeza de no estar en la cercanía, en la vida presencial, pero lo que es cierto es que de pronto nos damos cuenta que una conferencia que a lo mejor tradicionalmente en un área, en un salón tendría 30 o 40 participantes de una misma ciudad, hoy puede tener 2 o 3 mil de diferentes lugares del mundo, de manera que yo creo que ya no regresaremos a solo lo presencial,
Creo que ya todo lo que hagamos tendrá una versión virtual y esa será pues una ganancia, una conquista de este momento de pandemia. El texto al que se refería Gabriela, que me gustaría que si quieren Guadalupe. buscarlo, se llama Salir de terapia intensiva. Cómo salir de esta crisis cultural a través de una serie de medidas que ojalá sean escuchadas también por otras instancias culturales y del poder político. Sí, era Guadalupe la Guadalupe, que... perdón, Guadalupe. A ver, tengo una pregunta para Georgina de parte de Guillermo, que nos sigue en divulgación de la ciencia. ¿Qué papel jugará la revolución digital en esta nueva normalidad en las relaciones sociales, en la forma de gobierno, la construcción de la democracia y de los derechos humanos? Bueno, hay una tendencia que es el gobierno y la comunidad participativa en el gobierno. Entonces, pues las tecnologías están jugando un papel importante en la constitución de relaciones entre ciudadanos y gobierno, pero allí también hay una situación estrictamente tecnológica, en donde la infraestructura, regresando a TICS, la infraestructura tendría que estar acorde para ofrecer servicios y todo lo que requiere el ciudadano desde el gobierno en línea. En este momento yo no lo veo tan mal, o sea, ha ido avanzando bastante bien, pero sí, como no estábamos al 100% en línea, pues hay cosas que obviamente se tendrán que ir afinando. Y eso no nada más se ve en cuestiones de gobierno, sino que tiene influjo en todas partes de la sociedad, ¿no? Pero sí hay un programa muy robusto de uso de las TIC en cuanto al gobierno y su relación con la sociedad. Es un área digamos, como que de especialidad en este momento en donde se estudia los flujos de información en las dos vías y sobre todo se ha centrado en el ofrecimiento de servicios, trámites, por ejemplo, para obtención de actas de nacimiento, etcétera. Eso ya digamos que ya se ha superado bastante, pero hay mucho por hacer todavía. Bueno, relacionado con esto último que nos había dicho Eduardo, Francisco, que nos sigue en Ciencia a Distancia, pregunta para los tres. A largo plazo, la reducción de nuestras redes de contacto social será sustituida por un ámbito virtual. ¿Qué riesgos traería esta transformación? ¿Quieres que conteste yo? No, bueno, yo creo que el riesgo el riesgo es realmente la sustitución del cuerpo, la convivencia por un mundo virtual. La oportunidad es que podamos. No sé, se detuvo mi video, ya no sé qué pasó. Es que no te estábamos escuchando, Eduardo, entonces yo creo que se detuvo el video para que te podamos oír. Ah, sí, bueno, pensaba en que después de esta experiencia, el mundo seguramente tendremos una comunicación mixta, virtual y presencial. Eso será lo ideal, que ganemos lo que perdimos, que es el regreso a lo presencial, y no perdamos lo que ganamos, que es estas nuevas formas de comunicación que amplían el espectro del diálogo y de la convivencia. Georgina, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, yo pondría en este momento en duda. No creo que podamos adelantar siquiera cuándo vamos a regresar. Entonces, poniendo un panorama muy positivo en donde pudiéramos regresar a principios del próximo año, pues no vamos a sustituir la vida tangible, real, con lo virtual.
O sea, pero si esto se alarga más de lo que estamos suponiendo, y tal como como hemos platicado, que creíamos que eran 15 días, un mes, y se ha alargado más de lo debido, pues entonces tendremos que tener formas de convivencia diferentes en medios tecnológicos. Y yo creo que eso no tendría que ser un temor. Yo creo que ahí tendríamos que acostumbrarnos a tener relaciones interpersonales de largo plazo por estos medios. Yo creo que no necesariamente vamos a dejar de tener este, todas las ventajas que teníamos en lo presencial y que se pueden trasladar fácilmente a lo virtual. Ahora, aquí sí hay una cuestión muy importante. ¿Qué tan dispuestos vamos a estar para adaptarnos a esas nuevas formas? Porque eso ya va a ser personal. Cada quien tendrá que tener la disposición y la paciencia para irse trasladando a esas nuevas formas. Y yo me acercaría un poco a la ciencia ficción. H.G. Wells, en sus obras, manifiesta situaciones muy cercanas a las que estamos viviendo. Y creo que no queda tan lejano muchas de las obras de este corte, en donde nos podemos plantear metafóricamente que así vamos a vivir, ¿no? Pero, o sea, nadie lo puede definir. Yo lo que quiero llegar es que no nos adelantemos, tenemos que ver cómo va todo y tendremos necesariamente que ir trasladando ciertas actividades de manera paulatina a esa cultura digital. No creo que sea un desastre, sinceramente. Claro. Bueno, tengo varios comentarios. Benjamín Anaya, desde YouTube, nos dice abrazos a las participantes y el participante. Juancho Barrón dice mesa de lujo, felicidades a las participantes. Muchas gracias por compartir sus reflexiones. Desde YouTube, Ciencia a Distancia, saludos de alumnos y profesores de preparatoria 4, 6 y 7, CCH Vallejo y Naucalpan, que también nos están acompañando hoy. Desde el YouTube del CEICH, Marisol Silva Romero dice: me ha gustado mucho la sesión que invita a pensar en nuestra situación y la forma en que vamos a vivir los próximos meses. Muchas gracias. Y para terminar, creo que es muy pertinente la última pregunta que nos hace Alexia Mariana Pérez Camacho, que nos sigue en Facebook, y que pregunta: ¿cuáles serían las áreas de oportunidad a desarrollar en esta pandemia en el ámbito de las humanidades? Bueno, comienzo y después tal vez los compañeros quieran agregar algo más. Tenemos áreas de oportunidad en muy diferentes dimensiones. Esta de estar hoy conectados con tantas personas y charlando entre nosotros es una que nos va a permitir desde luego tener formas híbridas muy potentes de llegar a más lugares, de llegar digamos, de potenciar nuestra relación, nuestros vínculos con colegas de otras ciudades, de otros países, etc. Entonces, a este nivel hemos ganado ya, si sabemos preservar estas formas. Hay otro nivel en el que podríamos ganar, que es si debatimos, si revisamos y reflexionamos sobre nuestras formas de relación y de convivencia y podemos irlas mejorando por el bien de todas y todos. Tenemos que replantearnos a otro nivel, a nivel de políticas públicas, tenemos que luchar por tener sociedades con estados que puedan garantizar los derechos sociales y entre estos derechos el derecho a la salud. Digamos, no solo es que la pandemia ha sido terrible, sino que nos encontró, para el caso de México y de otros países, con sistemas de salud absolutamente devastados.
con una desigualdad lacerante, con una polarización social muy grande. Entonces, si vemos esto como una lupa, como un espejo, como yo lo decía al principio, es también una oportunidad de repensar y ojalá de refundar algunas de nuestras formas de relación. Más allá de las políticas públicas y de los estados y gobiernos, es también una oportunidad para replantearnos esto que ya veníamos discutiendo, que es cómo cambiar nuestro paradigma de desarrollo, lo digo entrecomillado, por formas de relación con la naturaleza en donde no nos estemos suicidando colectivamente, que es lo que estábamos haciendo más allá y antes del COVID. Eso es lo que pienso. No sé si Eduardo y Georgina quieran añadir en este sentido alguna conclusión. A mí me gustaría, a veces multiplicamos los espacios culturales, la oferta cultural. Los ciudadanos carecen de tiempo, ¿no? El mundo moderno, el mundo de las grandes ciudades, con donde se utilizan tantas horas en el transporte de los habitantes, en el consumo, etcétera, etcétera, en esa velocidad no de la vida de las grandes ciudades, lo que le quita a las personas empezar al libro, pensar en comunidad, pensar entre los nuestros. Creo que es un buen momento para detener esa velocidad de un mundo que no sabemos muy bien hacia dónde va tan rápido y por qué con tanta prisa, para repensar realmente lo que queremos y poner en el centro la convivencia, la solidaridad, el afecto y el amor a los demás. Yo quiero decir que un ejercicio como este, escuchar a ti, Graciela, a Guadalupe y a Georgina, para mí es parte de eso, es parte de estos regalos que en medio de nuestra intimidad, de nuestra casa, en nuestro estudio, entre nuestros libros, pensar lo que realmente tiene un valor. Creo que es eso que era también una de las reflexiones de Marx, por ejemplo, que tanto le importaba, la confusión entre precio y valor. Creo que es un buen momento para preguntarnos qué es en realidad lo que vale la pena. No siempre es lo más caro, pero a veces es lo que más está a mano, que son esos otros, que somos todos, ¿no? De lo que hablaba Octavio Paz. Gracias, Eduardo. Georgina, en vez de que cierres con esto, nos llegó una última pregunta de Víctor Neri que nos sigue en YouTube y que te pregunta, ¿qué alternativa tendrán las personas que no puedan adaptarse a la nueva modalidad cultural, ya sea por edad, ya por falta de conocimiento o por falta de conectividad? Yo creo que tendrá que haber alternativas para todos los grupos de la sociedad. Es decir, tendrá que haber servicios y medios digitales para personas mayores, para personas jóvenes, para invidentes, e incluso también debe de desarrollarse ciertos servicios en la red, porque se ha visto que hay carencias para diferentes lenguas. Los indígenas también requieren de información y se tiene que manejar ese tipo de documentos en la red.
Yo creo que sin lugar a dudas vamos a tener que participar de esa nueva cultura digital y lo estamos viendo en este momento. Si no estuviéramos con la disposición de tener videoconferencias como la que estamos teniendo, pues entonces no participamos de todo lo que de lo que estamos realizando en las entidades, por ejemplo, aquí en la UNAM, con diferentes congresos y eventos. A la larga vamos a tener que participar. Yo creo que con miedos o sin miedos nos vamos a tener que atrever y aprender, incluso con nuestras limitaciones, incluso con nuestros convencimientos de que lo digital no es lo mejor. Yo creo que nos vamos a tener que atrever porque no va a haber otra opción. Ahora, cuando regresemos a la nueva normalidad, sí podremos elegir entre lo mixto, entre lo presencial, quizá no tanto, tan frecuente como antes, y entre el trabajo a distancia. Ahí sí podríamos ya tener en una nueva normalidad ese poder de elección, pero en este momento no vamos a tener de otra. Entonces, por eso yo decía que nos tendremos que ir acostumbrando con paciencia, obligando al manejo de ciertas herramientas y después pues nos será todavía mucho más común. Tenemos que ajustar nuestras formas de trabajo y podremos después hacer las cosas tal y como siempre las habíamos hecho seguramente. Pues quiero agradecerles mucho a Guadalupe, a Georgina, Eduardo, que hayamos tenido este espacio para reflexionar desde las humanidades en esta época de transición, de cambio, de incertidumbre, de duda. Y quisiera yo terminar con un toquecito de humor y de nostalgia. Mi madre estudió la primaria en la escuela Benito Juárez en los años 30, finales de los 30, principios de los 40, y me contaba que una de las actividades que más disfrutaban era cuando salían los episodios de Flash Gordon que les pasaban en el teatro de la escuela. Y una de las cosas que siempre le horrorizaba era pensar que uno, como en Flash Gordon, pudiera tener lo que ahora llamamos videollamadas, ¿no? O sea, que uno se parara enfrente de la televisión y la televisión le respondiera a ella. Entonces, pues no solo H.G. Wells, sino también la cultura popular, Flash Gordon y todas estas imaginerías del cine de los años 30, de los años 30, pues nos está confrontando con realidades que en realidad solo estuvieron en la imaginación de nuestros abuelos, de nuestros padres, y hemos tenido que confrontarlas con, pues, ¿qué será? En la oportunidad de aprender, de convertirnos en alguien distinto y de sacar el máximo jugo de esta situación emergente difícil. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, a quienes nos acompañan desde Facebook, desde YouTube, desde sus oficinas, desde sus casas, desde su teléfono o desde donde puedan. Muchas gracias y sigan pendientes de las actividades de este foro y visiten las páginas de nuestras instituciones porque la oferta está ahí. Gracias. Muchísimas gracias a la directora del CISAN. Un placer compartir con ustedes, Araceli y Eduardo. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y gracias a nuestros compañeros que hicieron posible este enlace tan grande. Desde luego. Compañeros a Los Ángeles que están atrás. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.